Y hay ciertas cosas que, si las prestas, si las entregas sin discernimiento, pueden convertirse en cadenas invisibles que te atan, que te roban la paz, la provisión y la protección divina. Esta no es una palabra para que tengas miedo, es una palabra para que despiertes, para que mires tu vida con ojos espirituales, porque lo que estás entregando con tu mano puede estar drenando tu alma. Vamos a hablar hoy de 8 cosas que jamás deberías prestar. 8 cosas que, si no tienes cuidado, pueden ser la causa de pobreza, ruina y maldiciones sobre ti y tu familia. Amigos, hay puertas que no se ven con los ojos, pero se abren con las decisiones del corazón. Hay actos que parecen pequeños, gestos que parecen inofensivos, pero que abren puertas invisibles al mundo espiritual. Y esas puertas no siempre llevan a la bendición. Algunas conducen directamente a la maldición. El enemigo no necesita que le des toda tu vida, solo necesita una rendija, una brecha, una puerta que tú mismo abras por ignorancia o por un corazón no vigilante. La palabra de Dios dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué nos dice esto el Señor? Porque desde el corazón salen las decisiones. Desde allí nace la generosidad, pero también la necedad. Hay momentos en que prestamos lo que no debemos, y no hablo solamente de cosas materiales. Hay quienes prestan su paz, su tiempo, su energía, sus dones a personas que no han sido puestas por Dios en sus vidas, y al hacerlo sin darse cuenta, están dejando abierta una puerta por la cual entra la oscuridad. Quizá tú has vivido esto. Has querido ayudar a alguien, darles algo tuyo, confiarles una parte de ti, y luego todo comenzó a ir mal. Perdiste el gozo, tu economía comenzó a caer, tu salud se resintió, y pensaste, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, si yo solo quise hacer el bien? Porque no toda ayuda es dirección divina, no todo préstamo es voluntad de Dios. Hay cosas que fueron dadas a ti para que las cuides, no para que las compartas con cualquiera. En 2 Juan 1:10-11 leemos: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido, porque el que le dice, bienvenido, participa en sus malas obras. Esto es fuerte, directo y muchas veces ignorado, porque vivimos en una cultura donde el amor parece ser sin límites, donde todo debe ser tolerado, donde todo debe ser compartido. Pero Dios pone límites. Dios protege lo santo. Dios te dice, no todo el que entra a tu vida debe recibir lo que es tuyo, porque al hacerlo, tú mismo participas de lo que ellos cargan. Hay personas que cargan con maldición, no porque tú las maldigas, sino porque viven alejadas de Dios. Rechazan su palabra, caminan en tinieblas, pero vienen a ti con sonrisas, con palabras suaves, pidiéndote algo, un favor, un préstamo, tu apoyo. Y tú, movido por compasión, abres tu vida, les das acceso a tu casa, a tu corazón, a tus recursos, y en ese acto que parece bondadoso, abres una puerta invisible, y por esa puerta entran cargas que no eran tuyas, problemas que no sembraste, tormentas que no te correspondían. La Biblia dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Así de claro, no le des lugar, no le abras la puerta, no te justifiques con buenas intenciones. La obediencia es más poderosa que la compasión mal dirigida, porque lo que tú prestas, lo que tú entregas, si no es guiado por el Espíritu Santo, puede convertirse en el canal por el cual entra la ruina. Recuerda esto, no todo lo que es tuyo debe ser compartido. Hay cosas que son consagradas, hay cosas que el Señor te dio para que las guardes, las cuides, las protejas. Si abres la puerta equivocada, por amor malentendido, podrías estar permitiendo que lo sagrado sea pisoteado, y con ello, que la maldición entre por tu propia mano. Hoy Dios te llama a cerrar esas puertas invisibles, a discernir, a pedir sabiduría, a vigilar tu corazón y tus decisiones, porque cada acto que haces en lo visible tiene un eco en lo invisible. Y muchas veces lo que parece generoso
puede estar robando tu bendición. Y si hay puertas que se abren por ignorancia, también hay trampas disfrazadas de virtud. La generosidad, ese hermoso don que Dios ha puesto en nuestros corazones, puede volverse una trampa mortal si no está guiada por el Espíritu Santo, porque el enemigo no siempre ataca de frente. A veces se viste de necesidad, se esconde detrás de una súplica, se cubre con el disfraz de la compasión y allí, sin darnos cuenta, caemos. La generosidad no es pecado, es una virtud del cielo. Pero cuando se ejerce sin discernimiento, cuando se da todo a todos, cuando se entrega lo santo sin preguntar a Dios, entonces ya no es virtud, es vulnerabilidad. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¡Qué palabra tan fuerte! No todo el que pide merece recibir, no todo el que llora merece entrar. Jesús no hablaba desde la dureza, hablaba desde la sabiduría del cielo, porque hay corazones endurecidos que no buscan ayuda, buscan aprovecharse. Hay personas que no quieren tu bendición para glorificar a Dios, sino para usarla como excusa para seguir en desobediencia. Conozco historias de hombres y mujeres que entregaron todo lo que tenían por ayudar, vendieron lo que Dios les había dado para socorrer a alguien, y luego esa persona desapareció, los traicionó, y ellos se quedaron con manos vacías, preguntándose por qué. Y la respuesta no está en la falta de amor, sino en la falta de dirección. No pidieron guía, no buscaron al Señor, actuaron por emoción, no por obediencia. La generosidad sin guía puede destruir, puede arrastrarte a la ruina emocional, financiera y espiritual, porque cuando das lo que no fuiste llamado a dar, te conviertes en blanco del desgaste, y el enemigo se alimenta del desgaste. Él no quiere solo tus recursos, quiere tu fe, quiere que al final digas, ¿de qué sirvió ayudar? ¿Dónde está Dios? Pero no fue Dios quien te envió, fue tu impulso. La Biblia dice en Proverbios 19:2, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca. Apresurarse a dar, a prestar, a entregar, sin sabiduría, es pecado, porque se convierte en orgullo, en creer que tú sabes más que Dios, que puedes arreglar lo que solo el Espíritu Santo puede transformar. Hay personas que tú no vas a cambiar con un préstamo. Hay personas que no van a salir del hoyo porque tú les des algo. Solo saldrán cuando se humillen delante del Señor. Hasta entonces, cualquier ayuda será como regar tierra seca. No dará fruto y te robará la semilla. Y por eso debemos orar antes de actuar. Debemos preguntar al Espíritu Santo, ¿esta generosidad me la estás pidiendo tú o nace de mi impulso? Porque incluso el deseo de ayudar puede convertirse en una trampa si no viene de Dios. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Sí, hay bendición en dar, pero esa promesa está dirigida a quienes dan desde el corazón guiado por Dios, no a quienes se desgastan dando lo que Dios nunca les pidió que entregaran. Hoy el Señor quiere abrirte los ojos para que entiendas que la generosidad no es dar todo a todos, sino dar lo correcto en el momento correcto, a la persona correcta, guiado por su Espíritu. Porque cuando damos sin dirección, podemos estar alimentando el ciclo de pobreza en otros y atrayendo agotamiento espiritual sobre nosotros mismos. No todo lo que parece bien es bueno, y no toda generosidad agrada al cielo. Solo aquella que nace del corazón obediente, del oído atento, del alma que consulta primero al trono de Dios antes de abrir la mano al hombre. Y si hay algo que debes entender con urgencia, es esto: lo que Dios te dio no es para todos. Vivimos en una época en la que se nos enseña a compartirlo todo, a no poner límites, a abrir el corazón y la mano sin reservas. Pero esa no es la forma en que el reino de Dios opera. Nuestro Dios es un Dios de orden, de propósito, de dirección. Y Él no te da recursos,
dones, tiempo o revelación para que los entregues sin discernimiento. Hay bendiciones que fueron puestas en tus manos para que las cuides, no para que las distribuyas a quienes no las valoran. En Mateo 25, Jesús cuenta una parábola sobre los talentos. A uno se le dio 5, a otro 2 y a otro 1. No fue casualidad, fue de acuerdo a la capacidad de cada uno. No fue casualidad, fue de acuerdo a la capacidad de cada uno. Y cuando el Señor volvió, no les pidió cuentas sobre lo que hicieron con los talentos de los demás, sino sobre lo que hicieron con lo que a ellos les fue confiado. Y allí está la clave. Lo que Dios te dio es tu responsabilidad y no está diseñado para todos. Hay personas que no están listas para recibir lo que tú cargas. Hay quienes usarán tu bendición para pecar, tu sabiduría para manipular, tu tiempo para drenarte y tu bondad para aprovecharse. La palabra de Dios dice en Proverbios 23:9: no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus palabras. No todos merecen oír tu consejo, no todos están preparados para tu testimonio. Hay momentos en los que hablar es desperdiciar perlas. Hay personas que no quieren cambiar, solo quieren compañía en su desobediencia. Y si tú entregas lo santo a quienes no lo honran, te haces partícipe de su desprecio. Mira a Jesús. Él amó a todos, pero no compartió todo con todos. A las multitudes les hablaba en parábolas, pero a sus discípulos les revelaba los secretos del reino. A algunos sanó con una palabra, a otros con un toque, y a otros los dejó sin respuesta. No porque no los amara, sino porque sabía que no todos podían manejar lo mismo. Él conocía el corazón. Y tú también necesitas aprender a discernir. En 1 Timoteo 5:22 leemos: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Esto no solo habla del ministerio, habla de la vida entera. No entregues tu energía, tu don, tu respaldo, tu tiempo a cualquiera. No participes del pecado ajeno por querer ser aceptado. No prestes lo que Dios te dio para que sea canal de gloria, si terminará siendo instrumento de ruina. Hay personas que Dios no puso en tu camino para que les entregues todo, sino para que ores por ellas a distancia. Hay amistades que no son asignaciones divinas, sino trampas disfrazadas. Hay puertas que no debes abrir, aunque parezcan una oportunidad de ayudar, porque si das lo que no te fue indicado dar, puedes perder lo que Dios te confió para tu propósito. He conocido siervos que entregaron sus dones a gente que solo buscaba fama, padres que sacrificaron sus hogares por mantener la paz con hijos rebeldes, empresarios que invirtieron en proyectos de personas que despreciaban la fe, y al final todos ellos vieron cómo lo que era bendición se convirtió en carga, porque lo que Dios da, solo Él puede guiar sobre cómo y a quién entregarlo. Dios te ha dado cosas valiosas: tu tiempo, tu salud, tu paz, tu testimonio, tus recursos, tus dones. No los malgastes, no los prestes por presión, no los entregues para agradar a los hombres. Guarda lo que te fue dado. Pregunta a Dios: ¿esto que tengo, para quién es, Señor? Porque hay bendición en dar, pero hay sabiduría en esperar la orden divina antes de hacerlo. Y cuando entregas lo que Dios te dio sin discernimiento, cuando prestas sin consultar al Espíritu, cuando abres tu vida, tus recursos, tu corazón, sin saber a quién, hay un precio espiritual que se paga. No lo ves al principio, no suena como algo grave, pero al poco tiempo comienzas a notarlo. Tu paz se va debilitando, tu fe se siente cargada, tu comunión con Dios se vuelve silenciosa y no entiendes por qué. Has hecho lo correcto, has dado, has ayudado. ¿Por qué entonces te sientes vacío? Porque no todo acto generoso es aprobado por Dios. El discernimiento es una protección espiritual, es el filtro del cielo. Sin él vives expuesto. Y muchos cristianos hoy están heridos, drenados, confundidos, no porque pecaron abiertamente, sino porque prestaron algo que no debían.
Prestaron su oído a quien solo trajo chismes. Prestaron su casa a quienes llevaban maldición. Prestaron su dinero a los que lo usarían para alimentar el pecado. Y cuando prestas sin dirección, abres una puerta que te cuesta más de lo que imaginabas. La palabra lo dice claramente en Proverbios 22, 26, 27. No seas de aquellos que se comprometen, de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Muchos interpretan esto solo en lo material, pero en lo espiritual también hay consecuencias. Cuando prestas sin sabiduría, terminas pagando precios que no te correspondían. Te involucras en cargas ajenas. Tomas batallas que Dios nunca te pidió pelear. Y terminas debilitado, desanimado, con el alma cansada. He conocido creyentes que prestaron sus emociones a personas tóxicas, que se hicieron responsables de los problemas de otros por compasión, sin entender que estaban cruzando una línea espiritual. Y ese desgaste los llevó al borde de la amargura. Empezaron a culpar a Dios por lo que estaban sufriendo, sin ver que lo que hicieron fue actuar sin consultar, sin frenar, sin discernir. En Josué 9 vemos algo impactante. Los gabaonitas engañaron al pueblo de Israel. Fingieron ser de tierras lejanas para que Josué hiciera pacto con ellos. Y dice el versículo 14: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Ese fue el error. No consultaron a Dios. Y por no hacerlo, se ataron a una alianza que trajo complicaciones por generaciones. Esa es la consecuencia de prestar sin discernimiento. Tomas decisiones desde la vista, desde la emoción, desde la compasión humana, pero no desde el altar. Y terminas atado espiritualmente a situaciones que te desgastan, que te frenan, que roban tu avance en Dios. El enemigo no siempre viene a destruirte con fuerza, a veces solo busca distraerte. Si logra conectarte con las personas equivocadas, si logra hacer que prestes tu vida a la causa equivocada, no necesitará atacarte frontalmente. Te dejará cansarte, desgastarte, apagar tu fuego lentamente. Y cuando menos lo esperas, tu oración ya no tiene fuerza, tu fe ya no se levanta y tu ánimo se ha ido. Todo porque prestaste lo que no era para prestar. La Biblia dice en Eclesiastés 10, 1: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Un solo acto sin discernimiento puede contaminar lo que llevabas construyendo con tanto esfuerzo. Una sola alianza equivocada, una sola entrega emocional sin guía, puede frenar años de crecimiento espiritual. Y por eso, el llamado hoy es a abrir los ojos, a pedir sabiduría, a dejar de vivir por impulso y comenzar a vivir por dirección divina. Dios no quiere que dejes de ayudar, pero sí quiere que dejes de hacerlo en tu propia fuerza. Quiere que ores antes de prestar, que preguntes antes de entregar. Y si hay algo que el enemigo estudia con atención, es lo que tú tocas. Él observa tus pasos, tus decisiones, tus relaciones, tus hábitos. No siempre va a atacar de manera directa, pero muchas veces esperará que tú pongas tu mano donde no debías. Porque cuando tocas algo sin permiso de Dios, sin cobertura espiritual, sin discernimiento, puedes abrir una brecha, y esa brecha se convierte en acceso. Lo que tocas, si no está bajo obediencia, puede ser puerta para la destrucción. El enemigo no puede robarte lo que Dios te ha dado, pero puede contaminar lo que tú usas de forma incorrecta. Puede transformar lo bendito en peso, lo sano en carga, lo sagrado en vergüenza. No porque Dios haya fallado, sino porque tomaste lo que era santo y lo expusiste a lo impuro. Recuerda lo que pasó con Acán en Josué 7. Dios había dicho claramente que no tomaran nada del anatema, nada de lo destinado a destrucción. Pero Acán tocó lo prohibido, lo escondió en su tienda, y el resultado fue derrota para todo el pueblo. Josué 7:11 dice: Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado.
han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Mira las palabras, no solo lo tomaron, lo guardaron, lo ocultaron. Así actúa el enemigo. Te tienta a tocar y luego te convence de esconderlo. Y en ese ocultamiento, en ese silencio, en esa falta de confesión, comienza la maldición. Hay personas que están viviendo bajo opresión no porque hicieron algo grande, sino porque tocaron algo pequeño sin pedir dirección. Se unieron a alguien en negocios sin orar, prestaron dinero que no debían, aceptaron una ayuda que venía con ataduras, iniciaron una relación sin la bendición de Dios, y el enemigo lo vio, y usó ese contacto para lanzar confusión, división, deuda, enfermedad, cansancio espiritual. La palabra dice en 2 Corintios 6:17, por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No se trata solo de lo físico. Hay conversaciones que son inmundas, hay ambientes que contaminan, hay asociaciones que parecen inofensivas, pero llevan semillas de destrucción. Y si tú no tienes el discernimiento para identificar lo inmundo, puedes tocar lo que después destruirá tu paz. El enemigo es astuto. Él no necesita mucho. Solo necesita una rendija, un acto descuidado, un permiso sin oración. Y por eso la Biblia dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. No le des lugar en tu casa, no le des lugar en tus decisiones, no toques lo que no fue santificado por Dios, no entres en relaciones que no fueron establecidas por Él, no prestes tu fuerza, tu tiempo, tu alma a lo que parece bueno pero no viene del cielo. He escuchado testimonios de personas que se ataron espiritualmente por prestar cosas a personas con malas intenciones, cosas que parecían simples, un cuarto, un vehículo, una firma, pero lo que toca se vuelve puente, y si no está cubierto, si no fue entregado a Dios, se vuelve herramienta en manos del enemigo. Hoy Dios te llama a limpiar tus manos, a soltar lo que tocaste sin Él, a cortar los lazos que nacieron sin oración, porque el enemigo no tiene poder sobre ti, a menos que tú mismo le entregues la llave. Y esa llave muchas veces es lo que tocas sin discernimiento, lo que usas sin dirección, lo que ofreces sin cobertura espiritual. Dios quiere redimir tus manos, pero primero debes dejar de tocar lo que Él no te dio permiso de tomar. Y si hay algo que muchos creyentes no han aprendido a reconocer, es que no todas las personas que se acercan a ti vienen de parte de Dios. Hay almas que no llegan para edificar, sino para drenar. Almas que no te fortalecen, sino que se alimentan de tu paz, de tu energía, de tu tiempo, de tu fe. Y si tú no estás espiritualmente despierto, esas almas terminarán robándote la bendición que Dios había depositado en ti. Estas no son personas malas en apariencia, muchas veces son personas heridas, necesitadas, confundidas, pero no toda necesidad es tu asignación, no todo dolor fue puesto en tu camino para que lo cargues tú. Porque si comienzas a llevar cargas que Dios no te dio, terminarás agotado, vacío, desconectado del propósito divino. Jesús mismo nos enseñó esta verdad. En Marcos 5, cuando una mujer con flujo de sangre tocó su manto, Jesús se detuvo y dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y cuando los discípulos se asombraron por la pregunta, Jesús respondió en el versículo 30, yo he sentido que poder ha salido de mí. Mira eso. Aunque fue un toque de fe, aunque la mujer fue sanada, Jesús sintió que algo salió de él, porque cada toque, cada conexión, cada relación tiene un costo espiritual. ¿Cuánto más lo sienten aquellos que son tocados no por fe, sino por manipulación, por dependencia emocional, por intenciones ocultas? Muchos creyentes hoy están drenados no por el pecado, sino por las conexiones equivocadas, por rodearse de almas que no buscan a Dios, sino que se alimentan de ti. Gente que no ora, pero quiere que tú ores por ellos todos los días. Gente que no obedece, pero quiere tus consejos. Gente que vive en rebeldía, pero quiere estar bajo tu sombra. Y mientras tú das y das, sin dirección, sin límites, sin sabiduría, tu fuego comienza a apagarse. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado.
No es cuestión de despreciar a nadie. Es cuestión de entender que tus asociaciones determinan tu fuerza espiritual. Hay personas que Dios permite por una temporada. Hay otras que el enemigo envía para distraer, para enfriar, para desenfocar. Y si tú no sabes discernir la diferencia, lo que empezó como bendición se vuelve carga. He visto pastores que comenzaron con un llamado puro, llenos de fuego, pero que permitieron en su círculo íntimo a personas que solo criticaban, drenaban, desanimaban. Y en poco tiempo su visión se nubló. He visto matrimonios donde uno de los dos se aferraba a amistades que eran una fuga constante de bendición. Y lo que Dios construía en casa se derrumbaba por las puertas abiertas a las almas equivocadas. La Biblia nos advierte en 2 Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Esto no es orgullo, esto es obediencia. Apartarse no es despreciar, es proteger lo que Dios te dio. Es entender que tu bendición tiene un propósito, y no debe ser drenada por relaciones sin fruto, sin fe, sin dirección divina. Hoy el Espíritu de Dios te llama a revisar tu círculo. ¿Quiénes están a tu lado drenando lo que Dios te dio? ¿Quiénes reciben de ti pero nunca dan? ¿Quiénes usan tu paz pero no la cultivan? No puedes seguir viviendo al borde del agotamiento espiritual porque no has aprendido a decir no. Dios te da gracia, pero tú debes aprender a administrar esa gracia. No todo el que se acerca viene con buenas intenciones. Y si no aprendes a cerrar puertas, puedes perder la fuerza que necesitas para cumplir tu llamado. Dios no quiere que vivas drenado, vacío, cansado. Él quiere que camines con poder, con visión, con autoridad. Pero para eso, necesitas soltar las almas que te están robando la bendición. No con odio, con discernimiento, no con juicio, con obediencia. Porque solo cuando dejas de alimentar lo que Dios nunca te pidió sostener, y puedes ver multiplicada la bendición que Él te dio para cumplir tu propósito. Y uno de los momentos más aterradores en la vida espiritual no es cuando Dios te corrige, sino cuando guarda silencio. Porque cuando Dios habla, incluso si lo que dice duele, hay dirección, hay luz, hay esperanza. Pero cuando desobedecemos una y otra vez, cuando endurecemos el corazón, cuando ignoramos su voz, llega un punto en el que el cielo se calla, y ese silencio pesa más que 1000 palabras. La Biblia nos muestra esta verdad en la historia del rey Saúl. En 1 Samuel 28:6 leemos: Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Por qué Dios no le respondió? Porque Saúl ya había despreciado la voz de Dios antes. Él había desobedecido las instrucciones claras. Había actuado por temor, por presión, por orgullo, y llegó el momento en que Dios se apartó. Su presencia no se retiró de golpe, pero su voz se silenció. Y cuando Dios calla, es señal de juicio, es advertencia, es dolor. Muchos creyentes viven orando, clamando, buscando dirección y sienten que Dios no responde. Pero no es que Él no escuche, es que hay desobediencia sin arrepentimiento. El pecado no confesado bloquea el fluir de la presencia de Dios. No se trata de que Dios sea cruel, se trata de que Él es santo, y su santidad no habita donde hay rebeldía persistente. Isaías 59:2 lo dice con claridad: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es que Él no tenga poder, no es que no quiera ayudarte, es que hay algo que debe romperse primero: la desobediencia. Dios no puede ser ignorado y luego buscado como si nada hubiera pasado. Su gracia es real, pero también lo es su justicia. Y cuando Él habla, espera obediencia, no parcial, no a conveniencia, obediencia completa. Conozco personas que dicen: ya no siento lo mismo que antes, ya no escucho a Dios como antes, ya no hay fuego en mi interior. Y muchas veces cuando vamos al origen, encontramos decisiones tomadas sin consultar, caminos recorridos que Dios no aprobó,
puertas abiertas por emociones y un corazón que se fue endureciendo poco a poco. No lo notaron al principio, pero un día se dieron cuenta que el cielo estaba en silencio. David, en su pecado, también experimentó esto, pero él hizo lo que muchos hoy no hacen: se quebrantó. En el Salmo 51:11 clama: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él entendía que lo peor no era perder el trono ni el respeto. Hace algunos años conocí a un hombre llamado Javier, quien pasó por una experiencia que transformó completamente su vida. Javier vivía atrapado en la cadena de una vida llena de malas decisiones. Su corazón estaba marcado por la desobediencia, y las consecuencias de esas decisiones lo perseguían constantemente. Había prestado, sin discernir, tanto su tiempo como su energía, y lo más importante, su fe, a las personas equivocadas. Había prestado su confianza a aquellos que no valoraban lo que él ofrecía, aquellos que no veían el valor de la bendición que Dios había depositado en él. Al principio, las cosas parecían ir bien. Javier intentaba ayudar, dar y brindar a quienes lo rodeaban, pero con el tiempo comenzó a notar que algo no estaba bien. Las puertas que había abierto en su vida se llenaban de problemas, las bendiciones que recibía parecían desvanecerse. Había orado por sus amigos, había prestado su tiempo y esfuerzos para aquellos que nunca lo apreciaron, y eso lo llevó a un lugar de agotamiento espiritual. Un día se encontró de rodillas en su cuarto, quebrantado y clamando a Dios, pidiendo una respuesta. En ese momento, Dios le recordó las palabras de Jesús en Mateo 7:6, y también lo que se dice en Proverbios 13:20: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Javier comprendió que había sido sabio en muchas cosas, pero que en otras había sido ciego, sin discernir a quién estaba entregando lo más valioso que tenía: su fe, su energía y su amor. Ese día, Javier tomó la decisión de alejarse de ciertas personas que estaban drenando su paz, su bendición y su vida espiritual. Sabía que el precio espiritual de seguir prestando su tiempo y recursos a aquellos que no valoraban la verdad de Dios era demasiado alto. Empezó a priorizar su relación con Dios, su familia y las personas que realmente respetaban la palabra de Dios. En ese proceso, Dios lo restauró de una manera increíble. Su vida comenzó a cambiar. Su relación con su esposa y sus hijos se fortaleció. Las puertas que antes estaban cerradas comenzaron a abrirse. Javier testifica ahora que fue el momento en que decidió obedecer, el momento en que dejó de lanzar perlas a los cerdos, lo que comenzó a transformar su vida. Dios le mostró que, cuando se entrega lo valioso a aquellos que no están dispuestos a recibirlo, no solo se pierde lo que se da, sino que se abre la puerta para que el enemigo ataque. Pero cuando se toma la decisión de vivir en obediencia, de caminar según el propósito de Dios, entonces el cielo se abre y la bendición de Dios fluye sin medida. Este testimonio refleja perfectamente el mensaje que estamos compartiendo hoy. Las decisiones que tomamos respecto a quién damos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra fe tienen un impacto directo en nuestra vida espiritual y en las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nosotros. Al igual que Javier, tú también puedes tomar una decisión hoy. Puedes elegir caminar en obediencia, cerrar puertas que necesitan ser cerradas y empezar a vivir con discernimiento, entendiendo que lo que Dios te ha dado no debe ser desperdiciado. Dios siempre nos da la oportunidad de restaurar lo que hemos perdido, pero debemos tomar una decisión consciente de vivir bajo su dirección y en total obediencia a su palabra. Al hacerlo, veremos cómo Él moverá montañas, abrirá puertas y traerá prosperidad espiritual a nuestras vidas. Hermanos y hermanas, hoy hemos hablado de verdades profundas que vienen directamente de la palabra de Dios. Hemos escuchado que no podemos seguir entregando lo más santo de nosotros a aquellos que no lo valoran. Hemos aprendido que el discernimiento es clave, porque hay puertas que deben permanecer cerradas y hay corazones que no están listos para recibir lo que Dios ha depositado en nuestra vida. Si seguimos prestando lo que no debemos, si seguimos ofreciendo nuestras bendiciones sin considerar la voluntad de Dios,
entonces, sin darnos cuenta, podemos abrir la puerta a la pobreza espiritual, emocional y física, y permitir que las maldiciones toquen nuestra vida. Hoy, más que nunca, debemos tomar una decisión firme. Es un llamado a vivir con sabiduría, a vivir con discernimiento y a vivir con obediencia a lo que Dios nos ha mostrado. El enemigo es astuto y usa lo que tocamos, lo que poseemos, para alejarnos de los propósitos divinos, pero debemos recordar que lo que Dios nos da no es para todos. Debemos saber cuándo debemos decir no y cuándo debemos alejar a aquellos que no están dispuestos a recibir lo que tenemos que ofrecer. Las bendiciones de Dios no pueden ser entregadas a aquellos que no están dispuestos a valorar lo que Él nos ha dado. No dejemos que el silencio de Dios se convierta en una realidad en nuestras vidas. Si Él guarda silencio, es momento de buscar su rostro, de arrepentirnos, de volver a Él con un corazón humilde y dispuesto a ser transformados. El precio espiritual de prestar sin discernir es alto, pero la recompensa de vivir en obediencia es aún mayor. El enemigo puede tratar de usar lo que tenemos, pero si estamos firmes en Cristo, si nos mantenemos obedientes, entonces nada podrá tocarnos. Mi querido hermano, mi querida hermana, hoy es el día para tomar un paso de fe. Hoy es el día para poner en práctica lo que hemos aprendido. Hoy es el día para cerrar puertas que deben permanecer cerradas y abrir las puertas del corazón a Dios. No dejes que las maldiciones entren en tu vida por no discernir correctamente. La bendición de Dios está esperando ser derramada sobre ti, pero debemos ser sabios, debemos ser fieles y debemos obedecer. Es tiempo de vivir según la palabra de Dios. Es tiempo de tomar las decisiones correctas, de seguir el camino de obediencia que Él ha trazado para nosotros. No permitas que el enemigo use lo que tienes para destruir lo que Dios quiere edificar en tu vida. Que este mensaje quede grabado en tu corazón y que cada día vivas con la sabiduría y el discernimiento que solo Dios puede otorgar. Hazlo hoy, hazlo ahora, y verás cómo la bendición de Dios te rodea, te cubre y te guía en cada paso de tu vida. Amigos, escuchen con atención, porque lo que voy a decir hoy puede cambiar el rumbo de su vida. Hay decisiones que parecen pequeñas, simples, inofensivas, pero que pueden abrir puertas al sufrimiento, a la escasez, incluso a la maldición. La palabra de Dios nos advierte una y otra vez que no debemos ser necios con lo que Él nos ha dado. Hoy voy a hablarte de 8 cosas que nunca deberías prestar. Y si lo haces, si ignoras esta advertencia, podrías estar invitando a la pobreza a entrar en tu casa. Podrías estar abriendo tu vida a consecuencias que no ves venir. Así que te ruego, quédate conmigo. Este mensaje es urgente. Tu futuro espiritual y material podría depender de esto. Vivimos en un mundo donde la generosidad es aplaudida, donde compartir se ve como un acto noble. Y sí, hay bendición en dar. La Biblia nos enseña a ayudar al necesitado, a extender la mano al que sufre, pero también hay advertencias claras. No todo lo que prestamos trae fruto, no todo lo que compartimos agrada a Dios. Hay cosas que, si las entregas a otros, aunque parezca un acto bueno, estarás abriendo puertas que Dios nunca quiso que se abrieran. Hoy quiero hablarte con el corazón, como un pastor habla a su rebaño. Porque muchos de ustedes están luchando, están orando, están trabajando y aún así no ven fruto. Y se preguntan, ¿por qué? ¿Qué está bloqueando mis bendiciones? A veces, el enemigo no entra por una gran puerta, entra por un pequeño descuido. Y hay ciertas cosas que, si las prestas, si las entregas sin discernimiento, pueden convertirse en cadenas invisibles que te atan, que te roban la paz, la provisión y la protección divina. Esta no es una palabra para que tengas miedo, es una palabra para que despiertes, para que mires tu vida con ojos espirituales, porque lo que estás entregando con tu mano puede estar drenando tu alma. Vamos a hablar hoy de 8 cosas que jamás deberías prestar. 8 cosas que si no tienes cuidado pueden ser la causa de pobreza, ruina y maldiciones sobre ti y tu familia. Amigos, hay puertas que no se ven con los ojos
pero se abren con las decisiones del corazón. Hay actos que parecen pequeños, gestos que parecen inofensivos, pero que abren puertas invisibles al mundo espiritual. Y esas puertas no siempre llevan a la bendición. Algunas conducen directamente a la maldición. El enemigo no necesita que le des toda tu vida, solo necesita una rendija, una brecha, una puerta que tú mismo abras por ignorancia o por un corazón no vigilante. La palabra de Dios dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué nos dice esto el Señor? Porque desde el corazón salen las decisiones. Desde allí nace la generosidad, pero también la necedad. Hay momentos en que prestamos lo que no debemos, y no hablo solamente de cosas materiales. Hay quienes prestan su paz, su tiempo, su energía, sus dones, a personas que no han sido puestas por Dios en sus vidas, y al hacerlo sin darse cuenta, están dejando abierta una puerta por la cual entra la oscuridad. Quizá tú has vivido esto, has querido ayudar a alguien, darles algo tuyo, confiarles una parte de ti, y luego todo comenzó a ir mal. Perdiste el gozo, tu economía comenzó a caer, tu salud se resintió, y pensaste, ¿por qué, Señor? ¿Por qué si yo solo quise hacer el bien? Porque no toda ayuda es dirección divina, no todo préstamo es voluntad de Dios. Hay cosas que fueron dadas a ti para que las cuides, no para que las compartas con cualquiera. En 2 Juan 1:10-11 leemos: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido, porque el que le dice, bienvenido, participa en sus malas obras. Esto es fuerte, directo y muchas veces ignorado, porque vivimos en una cultura donde el amor parece ser sin límites, donde todo debe ser tolerado, donde todo debe ser compartido. Pero Dios pone límites. Dios protege lo santo. Dios te dice, no todo el que entra a tu vida debe recibir lo que es tuyo, porque al hacerlo, tú mismo participas de lo que ellos cargan. Hay personas que cargan con maldición, no porque tú las maldigas, sino porque viven alejadas de Dios. Rechazan su palabra, caminan en tinieblas, pero vienen a ti con sonrisas, con palabras suaves, pidiéndote algo, un favor, un préstamo, tu apoyo. Y tú, movido por compasión, abres tu vida, les das acceso a tu casa, a tu corazón, a tus recursos, y en ese acto que parece bondadoso, abres una puerta invisible, y por esa puerta entran cargas que no eran tuyas, problemas que no sembraste, tormentas que no te correspondían. La Biblia dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Así de claro. No le des lugar, no le abras la puerta, no te justifiques con buenas intenciones. La obediencia es más poderosa que la compasión mal dirigida, porque lo que tú prestas, lo que tú entregas, si no es guiado por el Espíritu Santo, puede convertirse en el canal por el cual entra la ruina. Recuerda esto, no todo lo que es tuyo debe ser compartido. Hay cosas que son consagradas, hay cosas que el Señor te dio para que las guardes, las cuides, las protejas. Si abres la puerta equivocada, por amor mal entendido, podrías estar permitiendo que lo sagrado sea pisoteado, y con ello, que la maldición entre por tu propia mano. Hoy Dios te llama a cerrar esas puertas invisibles, a discernir, a pedir sabiduría, a vigilar tu corazón y tus decisiones, porque cada acto que haces en lo visible tiene un eco en lo invisible. Y muchas veces, lo que parece generoso puede estar robando tu bendición. Y si hay puertas que se abren por ignorancia, también hay trampas disfrazadas de virtud. La generosidad, ese hermoso don que Dios ha puesto en nuestros corazones, puede volverse una trampa mortal si no está guiada por el Espíritu Santo, porque el enemigo no siempre ataca de frente. A veces se viste de necesidad, se esconde detrás de una súplica, se cubre con el disfraz de la compasión, y allí, sin darnos cuenta, caemos. La generosidad no es pecado, es una virtud del cielo, pero cuando se ejerce sin discernimiento, cuando se da todo a todos, cuando se entrega lo santo,
sin preguntar a Dios, entonces ya no es virtud, es vulnerabilidad. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¡Qué palabra tan fuerte! No todo el que pide merece recibir, no todo el que llora merece entrar. Jesús no hablaba desde la dureza, hablaba desde la sabiduría del cielo, porque hay corazones endurecidos que no buscan ayuda, buscan aprovecharse. Hay personas que no quieren tu bendición para glorificar a Dios, sino para usarla como excusa para seguir en desobediencia. Conozco historias de hombres y mujeres que entregaron todo lo que tenían por ayudar, vendieron lo que Dios les había dado para socorrer a alguien, y luego esa persona desapareció, los traicionó, y ellos se quedaron con manos vacías, preguntándose por qué. Y la respuesta no está en la falta de amor, sino en la falta de dirección. No pidieron guía, no buscaron al Señor, actuaron por emoción, no por obediencia. La generosidad sin guía puede destruir, puede arrastrarte a la ruina emocional, financiera y espiritual, porque cuando das lo que no fuiste llamado a dar, te conviertes en blanco del desgaste, y el enemigo se alimenta del desgaste. Él no quiere solo tus recursos, quiere tu fe, quiere que al final digas, ¿de qué sirvió ayudar? ¿Dónde está Dios? Pero no fue Dios quien te envió, fue tu impulso. La Biblia dice en Proverbios 19:2, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca. Apresurarse a dar, a prestar, a entregar, sin sabiduría, es pecado, porque se convierte en orgullo, en creer que tú sabes más que Dios, que puedes arreglar lo que solo el Espíritu Santo puede transformar. Hay personas que tú no vas a cambiar con un préstamo. Hay personas que no van a salir del hoyo porque tú les des algo. Solo saldrán cuando se humillen delante del Señor. Hasta entonces, cualquier ayuda será como regar tierra seca. No dará fruto y te robará la semilla. Y por eso debemos orar antes de actuar. Debemos preguntar al Espíritu Santo, ¿esta generosidad me la estás pidiendo tú o nace de mi impulso? Porque incluso el deseo de ayudar puede convertirse en una trampa si no viene de Dios. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Sí, hay bendición en dar, pero esa promesa está dirigida a quienes dan desde el corazón guiado por Dios, no a quienes se desgastan dando lo que Dios nunca les pidió que entregaran. Hoy el Señor quiere abrirte los ojos para que entiendas que la generosidad no es dar todo a todos, sino dar lo correcto en el momento correcto, a la persona correcta, guiado por su Espíritu. Porque cuando damos sin dirección, podemos estar alimentando el ciclo de pobreza en otros y atrayendo agotamiento espiritual sobre nosotros mismos. No todo lo que parece bien es bueno, y no toda generosidad agrada al cielo. Solo aquella que nace del corazón obediente, del oído atento, del alma que consulta primero al trono de Dios antes de abrir la mano al hombre. Y si hay algo que debes entender con urgencia, es esto: lo que Dios te dio no es para todos. Vivimos en una época en la que se nos enseña a compartirlo todo, a no poner límites, a abrir el corazón y la mano sin reservas. Pero esa no es la forma en que el reino de Dios opera. Nuestro Dios es un Dios de orden, de propósito, de dirección. Y Él no te da recursos, dones, tiempo o revelación para que los entregues sin discernimiento. Hay bendiciones que fueron puestas en tus manos para que las cuides, no para que las distribuyas a quienes no las valoran. En Mateo 25, Jesús cuenta una parábola sobre los talentos. A uno se le dio 5, a otro 2 y a otro 1. No fue casualidad, fue de acuerdo a la capacidad de cada uno. Hace algunos años conocí a un hombre llamado Javier, quien pasó por una experiencia que transformó completamente su vida. Javier vivía atrapado en la cadena de una vida llena de malas decisiones.
Su corazón estaba marcado por la desobediencia, y las consecuencias de esas decisiones lo perseguían constantemente. Había prestado, sin discernir, tanto su tiempo como su energía, y lo más importante, su fe, a las personas equivocadas. Había prestado su confianza a aquellos que no valoraban lo que él ofrecía, aquellos que no veían el valor de la bendición que Dios había depositado en él. Al principio, las cosas parecían ir bien. Javier intentaba ayudar, dar y brindar a quienes lo rodeaban, pero con el tiempo comenzó a notar que algo no estaba bien. Las puertas que había abierto en su vida se llenaban de problemas, las bendiciones que recibía parecían desvanecerse. Había orado por sus amigos, había prestado su tiempo y esfuerzos para aquellos que nunca lo apreciaron, y eso lo llevó a un lugar de agotamiento espiritual. Un día se encontró de rodillas en su cuarto, quebrantado y clamando a Dios, pidiendo una respuesta. En ese momento, Dios le recordó las palabras de Jesús en Mateo 7:6, y también lo que se dice en Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Javier comprendió que había sido sabio en muchas cosas, pero que en otras había sido ciego, sin discernir a quién estaba entregando lo más valioso que tenía, su fe, su energía y su amor. Ese día, Javier tomó la decisión de alejarse de ciertas personas que estaban drenando su paz, su bendición y su vida espiritual. Sabía que el precio espiritual de seguir prestando su tiempo y recursos a aquellos que no valoraban la verdad de Dios era demasiado alto. Empezó a priorizar su relación con Dios, su familia y las personas que realmente respetaban la palabra de Dios. En ese proceso, Dios lo restauró de una manera increíble. Su vida comenzó a cambiar. Su relación con su esposa y sus hijos se fortaleció. Las puertas que antes estaban cerradas comenzaron a abrirse. Javier testifica ahora que fue el momento en que decidió obedecer, el momento en que dejó de lanzar perlas a los cerdos, lo que comenzó a transformar su vida. Dios le mostró que, cuando se entrega lo valioso a aquellos que no están dispuestos a recibirlo, no solo se pierde lo que se da, sino que se abre la puerta para que el enemigo ataque. Pero cuando se toma la decisión de vivir en obediencia, de caminar según el propósito de Dios, entonces el cielo se abre y la bendición de Dios fluye sin medida. Este testimonio refleja perfectamente el mensaje que estamos compartiendo hoy. Las decisiones que tomamos respecto a quién damos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra fe tienen un impacto directo en nuestra vida espiritual y en las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nosotros. Al igual que Javier, tú también puedes tomar una decisión hoy. Puedes elegir caminar en obediencia, cerrar puertas que necesitan ser cerradas y empezar a vivir con discernimiento, entendiendo que lo que Dios te ha dado no debe ser desperdiciado. Dios siempre nos da la oportunidad de restaurar lo que hemos perdido, pero debemos tomar una decisión consciente de vivir bajo su dirección y en total obediencia a su palabra. Al hacerlo, veremos cómo Él moverá montañas, abrirá puertas y traerá prosperidad espiritual a nuestras vidas. Hermanos y hermanas, hoy hemos hablado de verdades profundas que vienen directamente de la palabra de Dios. Hemos escuchado que no podemos seguir entregando lo más santo de nosotros a aquellos que no lo valoran. Hemos aprendido que el discernimiento es clave, porque hay puertas que deben permanecer cerradas y hay corazones que no están listos para recibir lo que Dios ha depositado en nuestra vida. Si seguimos prestando lo que no debemos, si seguimos ofreciendo nuestras bendiciones sin considerar la voluntad de Dios, entonces, sin darnos cuenta, podemos abrir la puerta a la pobreza espiritual, emocional y física, y permitir que las maldiciones toquen nuestra vida. Hoy, más que nunca, debemos tomar una decisión firme. Es un llamado a vivir con sabiduría, a vivir con discernimiento y a vivir con obediencia a lo que Dios nos ha mostrado. El enemigo es astuto y usa lo que tocamos, lo que poseemos, para alejarnos de los propósitos divinos, pero debemos recordar que lo que Dios nos da no es para todos. Debemos saber cuándo debemos decir no y cuándo debemos alejar a aquellos que no están dispuestos a recibir lo que tenemos que ofrecer.
Las bendiciones de Dios no pueden ser entregadas a aquellos que no están dispuestos a valorar lo que Él nos ha dado. No dejemos que el silencio de Dios se convierta en una realidad en nuestras vidas. Si Él guarda silencio, es momento de buscar su rostro, de arrepentirnos, de volver a Él con un corazón humilde y dispuesto a ser transformados. El precio espiritual de prestar sin discernir es alto, pero la recompensa de vivir en obediencia es aún mayor. El enemigo puede tratar de usar lo que tenemos, pero si estamos firmes en Cristo, si nos mantenemos obedientes, entonces nada podrá tocarnos. Mi querido hermano, mi querida hermana, hoy es el día para tomar un paso de fe. Hoy es el día para poner en práctica lo que hemos aprendido. Hoy es el día para cerrar puertas que deben permanecer cerradas y abrir las puertas del corazón a Dios. No dejes que las maldiciones entren en tu vida por no discernir correctamente. La bendición de Dios está esperando ser derramada sobre ti, pero debemos ser sabios, debemos ser fieles y debemos obedecer. Es tiempo de vivir según la palabra de Dios. Es tiempo de tomar las decisiones correctas, de seguir el camino de obediencia que Él ha trazado para nosotros. No permitas que el enemigo use lo que tienes para destruir lo que Dios quiere edificar en tu vida. Que este mensaje quede grabado en tu corazón y que cada día vivas con la sabiduría y el discernimiento que solo Dios puede otorgar. Hazlo hoy, hazlo ahora, y verás cómo la bendición de Dios te rodea, te cubre y te guía en cada paso de tu vida. ¿Cómo se expresa Jesús cuando la noche parece no tener fin y el sueño simplemente no llega? Tal vez nunca lo habías pensado, pero ¿y si ese insomnio que tanto te inquieta no es una molestia, sino una señal? ¿Y si esas largas horas en vela mirando el techo con el corazón fatigado son en realidad una visita del cielo disfrazada de desvelo? Querido hermano, ¿te has detenido a pensar que el no poder dormir podría ser una convocatoria divina? Imagínate por un momento que el Señor, con su amor tierno, escoge precisamente el silencio nocturno para acercarse a ti, para susurrarte palabras que solo en la quietud puedes oír. Muchos creen que el insomnio es un enemigo, un obstáculo incómodo, pero hoy quiero invitarte a verlo desde otra perspectiva. Podría ser un santuario oculto, un espacio sagrado donde Cristo mismo te espera entre las sombras. Cuando todo a tu alrededor reposa y tú permaneces despierto, no se trata únicamente de tu cuerpo buscando alivio. Puede que tu alma haya sido sacudida por aquel que nunca duerme. Esta noche quiero abrirte los ojos a una verdad que muchos ignoran. Hay noches en las que el cielo está más activo que nunca, en las que tu carne se inquieta porque el Espíritu de Dios desea hablar contigo. No es un accidente que estés escuchando este mensaje. No es coincidencia que estas palabras hayan llegado a ti en este momento. Si estás aquí es porque el Señor te ha guiado hasta este instante. Él tiene algo que decirte ahora, justo en medio de tu insomnio. Y si logras apartar el ruido, cerrar tus pensamientos y abrir tu corazón, esta noche podría marcar un antes y un después en tu vida. La Biblia está llena de momentos sagrados que ocurrieron mientras el mundo dormía. Jacob luchando con un ángel al amanecer. Samuel escuchando su nombre susurrado en sueños. La noche ha sido desde siempre un escenario donde el Señor se encuentra con sus hijos y esa misma gloria puede estar ahora mismo en tu habitación. No es tu mente inquieta, es tu espíritu respondiendo al llamado del Dios que conoce cada parte de ti. Muchos no lo comprenden, pero el insomnio puede ser una de las formas más tiernas con que Jesús toca a los suyos. Él nos aparta de todo lo externo, del bullicio del día, de las exigencias del mundo para quedarnos a solas con su voz. En ese rincón de silencio, en ese momento donde parece que todo se detiene, Jesús comienza a revelar verdades que restauran, que fortalecen y que nos transforman desde dentro. Durante este tiempo que compartiremos, abriremos juntos las Escrituras, caminaremos por historias sagradas y promesas eternas que te ayudarán a entender por qué, en ocasiones, Dios permite que tus noches estén marcadas por la vigilia. Y, más que eso, aprenderás a hacer de cada noche sin sueño un altar de encuentro, una fuente de paz profunda, un lugar de sanidad para tu alma. Haz una pausa. Pregúntate con sinceridad, ¿cuántas veces has estado solo con pensamientos que no cesan sin hallar descanso? Y si, en vez de resistir esas noches,
el Señor te está llamando a interpretarlas como un tiempo sagrado. Hoy quiero entregarte una promesa que no nace de palabras humanas, sino del corazón del Padre. Si te quedas conmigo hasta el final de este mensaje, no solo verás el sentido de tus noches sin dormir, sino que descubrirás un secreto espiritual que puede transformar por completo tu forma de vivir y de descansar. Esto que estás a punto de experimentar no es una idea sacada de un libro ni un concepto teológico abstracto. Es real, es un encuentro. Es la voz del Dios vivo alcanzando tu corazón. Y no es casualidad que estés aquí. Es el Espíritu de Dios quien ha inquietado tu alma, quien te ha traído hasta este momento. Jesús te está llamando. Él quiere hablar contigo ahora mismo. Algo especial está por comenzar. Así que te animo con todo mi corazón a que apartes lo que pueda distraerte. Silencia ese teléfono. Si tienes auriculares, póntelos. Apaga el ruido alrededor, porque este mensaje no es mío, viene del cielo. Lo que vas a escuchar no es una charla más, es una cita divina. Y quizás cuando esta noche llegue a su fin, por fin puedas descansar, pero con esa paz que solo Cristo puede dar. Antes de continuar con el estudio bíblico, permíteme pedirte algo más profundo que cualquier gesto externo. Escribe en los comentarios estas palabras sencillas: paz en Cristo. No lo haces por mí, lo haces por ti, porque al escribirlo estás dando un paso de fe. Estás confesando que hay un propósito incluso en este insomnio que vives. Y al hacerlo, estás sembrando una semilla de esperanza en tu propio corazón. Y si te es posible, presiona ese botón de me gusta. No lo hacemos por reconocimiento, lo hacemos porque cada vez que lo haces ayudas a que esta palabra llegue más lejos, a personas que ahora mismo también están despiertas, angustiadas, buscando respuestas. Con un gesto tan sencillo, te conviertes en instrumento de Dios, portador de buenas noticias en medio de la oscuridad, porque Cristo no ha dejado de hablar. Él sigue susurrando en medio de la noche y esta noche quiere hablarte a ti. No sabes cuánto gozo me da saber que no has llegado aquí por accidente, me conmueve profundamente saber que tú también percibes que este espacio no es uno más en Internet. Este canal es un oasis espiritual. Es un lugar donde las almas sedientas vienen a beber agua viva. Para aquellos que no pueden asistir a una iglesia, para los que viven noches de soledad y pensamientos pesados, este sitio se ha transformado en una iglesia sin paredes, una casa abierta donde Jesús siempre espera. Y cuando comentas, compartes o simplemente decides quedarte un rato más, estás haciendo mucho más de lo que imaginas. Estás extendiendo la mano del cielo a otros que también necesitan consuelo. Estás participando en algo eterno. Te conviertes en parte de un milagro, llevar el amor y la paz de Cristo a quienes están clamando igual que tú, por saber que no están solos, que aún hay un Salvador que escucha, que habla, que consuela, incluso en el más profundo silencio. Y antes de que sigamos, déjame decirte algo muy importante. Lo que se va a revelar casi al final de este estudio puede ser justo lo que llevas tanto tiempo esperando. Puede ser esa palabra, esa llave que abre la puerta que has estado golpeando en oración. Por eso te ruego, no te vayas. Quédate conmigo hasta el final, porque una sola palabra puede despertar tu fe de nuevo. ¿Estás listo? Entonces respira profundo, abre bien tu corazón, porque lo que viene ahora es tierra santa. Hay momentos en los que el silencio de la noche parece más profundo que de costumbre. No es solo la oscuridad, sino una inquietud que ronda el alma. Y ahí, en medio de esa calma inquietante, hay un relato que resuena con fuerza, el de un niño llamado Samuel. Lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 3. Pero no es una historia lejana ni ajena, es un retrato vivo del modo en que Dios todavía llama en lo oculto de la noche. Y quizá, querido amigo, también te esté llamando a ti. Samuel era apenas un muchachito entregado al servicio del Señor. Vivía bajo el cuidado de Elí, el sacerdote, y dormía en el templo junto al arca de Dios. Todo parecía como cualquier noche, pero entonces algo rompió la quietud, una voz, una llamada. 3 veces lo despertó. 3 veces pensó que era Elí, pero no era un hombre, era el mismo Dios descendiendo con ternura para hablar con un corazón joven. ¿No te suena familiar? Te acuestas buscando descanso, pero el alma no halla paz. Das vueltas en la cama,
El reloj avanza y, sin embargo, algo parece hablarte. No es un ruido, no es ansiedad, es algo más profundo, un susurro en el espíritu. Tal vez no es el insomnio, tal vez es Dios, tal como hizo con Samuel. Y reclamar la libertad que nos pertenece en Cristo. Cuando abrimos la Biblia y proclamamos sus palabras con fe, no estamos simplemente recitando frases antiguas. Estamos activando un poder que trasciende el tiempo. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, capaz de destruir todo argumento del enemigo y establecer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y hay un salmo en particular que tiene una unción especial para la liberación. Un salmo que ha sido usado para romper ataduras espirituales, quebrantar yugos de opresión y traer luz a lugares donde la oscuridad ha intentado reinar. Pero antes de proclamarlo, es fundamental preparar nuestro corazón, porque la fe no es solo repetir palabras, sino creer con todo nuestro ser que Dios es más poderoso que cualquier maldición y que cuando clamamos a Él, responde con poder. Tal vez en este momento te encuentras en una batalla que no entiendes del todo. Tal vez has intentado todo, pero las cosas no cambian. Quizás sientes que hay algo invisible que impide que avances, que cada vez que estás a punto de lograr algo, algo ocurre y todo se desmorona. Si has sentido que hay ciclos en tu vida que se repiten sin explicación, si hay áreas donde parece que hay un bloqueo constante, si has experimentado opresión espiritual o sientes que algo está limitando tu crecimiento, este mensaje es para ti. No estás aquí por casualidad. Dios quiere liberarte. Y este salmo, cuando se ora con fe, puede ser el punto de quiebre que necesitas para romper con todo aquello que el enemigo ha intentado usar en tu contra. Antes de proclamarlo, quiero que hagamos algo juntos. Cierra los ojos un momento y pídele al Espíritu Santo que prepare tu corazón. No queremos que este sea solo un momento de información, sino un momento de transformación. Pídele a Dios que te revele si hay algo que necesitas entregar, si hay ataduras que han estado ocultas y que necesitas romper. Haz una pausa y permite que Él hable a tu vida, porque cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, Él nos responde. Y cuando proclamamos su palabra con fe, los cielos se abren y la luz de Cristo destruye toda oscuridad. Si estás listo, proclama desde ahora con fe que todo yugo se rompe en el nombre de Jesús. Cree que la sangre de Cristo tiene el poder de liberarte y que este salmo es una llave que Dios ha puesto en tus manos para abrir las puertas de la victoria. No lo declares solo como una oración más, sino como un decreto de autoridad, porque la palabra de Dios jamás vuelve vacía. Lo que hoy vamos a proclamar no es un simple pasaje bíblico, es un arma espiritual que tiene el poder de cambiar tu vida para siempre. ¿Estás listo para recibirlo? Déjamelo saber en los comentarios y juntos entremos en este momento de liberación. Si hay algo que el enemigo ha intentado hacer desde el principio de los tiempos, es esclavizar al pueblo de Dios con mentiras, con opresión, con cargas que no le pertenecen a los hijos del Altísimo. Y muchos, sin darse cuenta, han vivido bajo cadenas invisibles, luchando contra problemas que parecen no tener fin, repitiendo los mismos ciclos una y otra vez, sin encontrar una verdadera solución. Pero Dios no nos llamó a vivir en esclavitud, sino en libertad, y su palabra es la herramienta más poderosa para romper toda maldición y atadura que pueda estar afectando tu vida en este momento. Lo que vamos a hacer hoy no es solo una enseñanza, es una guerra espiritual, porque el enemigo no quiere que descubras este secreto, no quiere que sepas que hay un salmo que, cuando se proclama con fe, desata el poder de Dios y anula toda obra del maligno. Si estás aquí, es porque Dios quiere revelarte esta verdad y darte la victoria sobre lo que ha estado oprimiéndote. Tal vez has notado que en tu vida hay puertas que parecen cerradas sin razón aparente, oportunidades que nunca se concretan, relaciones que siempre terminan en dolor, luchas económicas que se repiten una y otra vez sin importar cuánto te esfuerces. Puede que sientas una carga en tu espíritu, como si algo estuviera bloqueando tu camino,
impidiendo que avances en los planes que Dios tiene para ti. Y lo peor de todo es que muchas veces estas ataduras han estado presentes por tanto tiempo que llegamos a pensar que son parte de nuestra vida, que debemos conformarnos con ellas. Pero Dios no te creó para vivir limitado, sino para caminar en su plenitud. Su deseo es que experimentes su favor, que vivas en la abundancia de su gracia, que camines con la autoridad que Él te ha dado. Por eso, si hay algo en tu vida que te ha mantenido atrapado, hoy es el día en que esas cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Las maldiciones y ataduras pueden venir de diferentes formas. Algunas son generacionales, heredadas de nuestros antepasados, cadenas que han pasado de generación en generación sin que nadie las haya roto. Patrones de escasez, enfermedades, divisiones familiares, miedo constante, puertas que se cierran una y otra vez. Otras han sido establecidas a través de palabras malintencionadas que fueron pronunciadas sobre nosotros en algún momento de nuestra vida. Quizá alguien dijo que nunca seríamos exitosos, que estábamos destinados al fracaso, que no éramos lo suficientemente buenos, y esas palabras quedaron sembradas en nuestro corazón, limitando nuestra fe, afectando nuestra manera de ver la vida y llevándonos a creer que no hay salida. Pero lo que el enemigo ha tratado de usar en tu contra, Dios lo transformará en victoria. Su palabra dice en Isaías 54:17: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Cuántas veces has sentido que estás luchando contra algo que no puedes ver? Situaciones que se repiten sin razón aparente, problemas que surgen de la nada justo cuando estás a punto de avanzar, puertas que se cierran en el último momento. Muchas veces, estos bloqueos no son casualidad, sino estrategias del enemigo para impedir que entres en la plenitud de lo que Dios tiene para ti. Pero hoy tienes en tus manos una llave espiritual, un salmo que ha sido usado durante siglos como una oración de liberación, una proclamación de la autoridad de Dios sobre toda obra de oscuridad. Este salmo no es un simple pasaje bíblico, es un decreto de victoria, una declaración de que toda cadena se rompe y que la luz de Dios disipa toda tiniebla en tu vida. El mundo espiritual es real y muchas veces luchamos batallas que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Pero Dios nos ha dado autoridad sobre todo poder del enemigo. Jesús ya venció en la cruz y esa victoria nos pertenece a nosotros. Sin embargo, la clave está en cómo nos posicionamos en esa verdad. Si seguimos aceptando el miedo, la derrota, el desánimo, el enemigo seguirá teniendo terreno en nuestra vida. Pero si nos levantamos con la palabra de Dios en nuestra boca y declaramos con fe que somos libres, entonces el poder de Dios se manifiesta y todo lo que el enemigo intentó establecer se desmorona. Es momento de que tomes tu lugar en esta batalla espiritual. No estás solo. Dios ha puesto su espíritu dentro de ti y Él te ha traído hasta aquí porque quiere que escuches esta palabra. Nada de lo que has vivido es casualidad. Si sientes que esta palabra está hablando directamente a tu vida, es porque el Espíritu Santo está revelándote que hay cosas en tu vida que hoy deben romperse. No permitas que el enemigo te convenza de que no hay salida. No caigas en la trampa de pensar que así será siempre. Dios es más grande que cualquier obstáculo, más poderoso que cualquier maldición, y su palabra es la verdad absoluta que rompe toda mentira del enemigo. Hoy vamos a proclamar este salmo juntos, pero antes, quiero que prepares tu corazón. Esto no es solo una oración más, es un acto de guerra espiritual. Si hay algo que el enemigo ha usado en tu contra, hoy lo entregamos a Dios. Si hay algo que ha estado oprimiéndote, si sientes que hay una carga en tu vida que no puedes explicar, quiero que lo traigas delante del Señor en este momento. Cierra tus ojos y pídele al Espíritu Santo que revele todo aquello que necesitas entregar. No tengas miedo de reconocerlo. Dios no te juzga. Él quiere sanarte y liberarte. Declara en voz alta que este es el día de tu liberación. No importa cuánto tiempo hayas llevado esta carga, no importa cuántas generaciones han pasado con la misma lucha, lo que no se rompió en el pasado, se romperá hoy en el nombre de Jesús. Proclama que toda maldición, toda atadura, toda carga que no viene de Dios,
hoy se deshace por el poder de su palabra. Si crees que Dios puede hacer algo en tu vida a través de este mensaje, escríbelo en los comentarios. Declara con fe que hoy es un día de victoria y liberación. Dios está aquí. Su presencia está obrando en este momento. Algo está cambiando en el mundo espiritual, aunque no lo puedas ver. Cuando proclamemos este salmo, no será solo una lectura, será un acto de fe que abrirá puertas en lo espiritual y traerá liberación a tu vida. ¿Estás listo para recibirlo? Si realmente crees que Dios puede hacer algo en tu vida hoy, quiero que te prepares, porque este momento no es como cualquier otro. No es casualidad que estés aquí, no es una simple coincidencia. Dios te ha traído hasta este mensaje porque hay algo que Él quiere hacer en ti, algo que el enemigo ha intentado bloquear por demasiado tiempo, pero que hoy, por el poder de su palabra, será quebrantado. Cuando la luz de Dios entra, la oscuridad no tiene más opción que huir. Y si sientes que hay algo que ha estado oprimiéndote, que ha estado limitándote, que te ha robado la paz, el gozo o incluso las oportunidades en tu vida, hoy es el día en que Dios comienza a hacer algo nuevo. Quiero que reflexiones por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que avanzas, pero de repente todo se derrumba? ¿Cuántas veces has visto puertas abrirse solo para cerrarse en el último segundo? ¿Cuántas veces has sentido que hay algo invisible que te detiene, que cada paso hacia adelante parece acompañado de una barrera que no puedes explicar? Puede que lo hayas atribuido a la mala suerte, al destino, a las circunstancias, pero lo que muchos no saben es que hay fuerzas espirituales operando en lo invisible, tratando de mantenerte atrapado en un ciclo del que parece imposible salir. El enemigo no quiere que tomes lo que Dios ya ha preparado para ti. No quiere que te apropies de las promesas que han sido escritas para los hijos de Dios. Pero hoy vamos a cambiar eso. Hoy vamos a proclamar un salmo que tiene un poder especial para romper con toda maldición, con toda atadura y con toda influencia que no provenga de Dios. Pero antes de hacerlo, quiero que entiendas una cosa. La batalla espiritual es real. No es un cuento, no es una exageración, no es una invención. Desde el principio de la humanidad, el enemigo ha tratado de desviar, atar y destruir lo que Dios ha establecido para su pueblo. Y la estrategia que usa es siempre la misma: el engaño. Quiere hacerte creer que no puedes cambiar, que estás destinado a vivir con esas cargas, que las maldiciones que te afectan son parte de tu vida y que no hay manera de romperlas. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. En Cristo somos libres. En Cristo tenemos autoridad. En Cristo toda cadena se rompe. Hoy vamos a hacer algo que muchos nunca han hecho. Vamos a enfrentar estas ataduras de manera espiritual. No con fuerza humana, no con estrategias mundanas, sino con la espada más poderosa que existe, la palabra de Dios. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Esto significa que cuando proclamamos la Escritura con fe, estamos desatando un poder sobrenatural que corta toda obra del enemigo y establece el reino de Dios en nuestra vida. No es solo una lectura, no es solo un ritual, es un acto de guerra espiritual. Y quiero que te hagas esta pregunta: ¿realmente estás listo para dejar atrás lo que ha estado oprimiéndote? Porque muchas veces nos acostumbramos tanto a la lucha que, sin darnos cuenta, terminamos aferrándonos a ella. Pero Dios quiere que hoy tomes una decisión. O sigues cargando con las cadenas que el enemigo ha colocado en tu vida, o te levantas en fe y declaras que todo lo que no viene de Dios hoy queda cancelado en el nombre de Jesús. No quiero que pases este momento como un simple espectador. Quiero que participes activamente en esta guerra espiritual. Quiero que declares con tu boca lo que crees en tu corazón. Quiero que, si hay algo en tu vida que ha sido una carga constante, lo escribas en los comentarios y proclames que hoy, por el poder de Dios, esa carga se rompe. Porque cuando declaramos la palabra con fe, estamos estableciendo el poder de Dios en nuestra vida. Y si hay algo que el enemigo odia, es ver a los hijos de Dios levantarse con autoridad y reclamar lo que les pertenece. Ahora escucha con atención: no hay cadena que Dios no pueda romper. No hay atadura que sea demasiado fuerte para su poder. No hay maldición que no pueda ser cancelada en su nombre. Si has sentido que este mensaje es para ti,
Si has sentido que algo dentro de ti se ha movido mientras hablábamos, es porque el Espíritu Santo está obrando en este mismo instante. La presencia de Dios está aquí y su poder ya está actuando. Algo se está rompiendo en el mundo espiritual, algo que el enemigo no quiere que descubras, pero que Dios ha decidido revelarte hoy. Lo que haremos a continuación no es una simple oración, no es un acto simbólico, es un decreto de victoria, un clamor que sube hasta los cielos y que Dios escucha con poder. Este salmo no es un texto más, es una espada que corta toda obra del enemigo y desata la gloria de Dios sobre tu vida. Así que quiero que prepares tu espíritu, quiero que abras tu corazón, quiero que tomes este momento con la seriedad que merece, porque cuando proclamemos esta palabra juntos, algo va a cambiar en tu vida. No lo dudes, no lo cuestiones. Cree con todo tu corazón que Dios está a punto de hacer algo poderoso. Si estás listo para recibir esta liberación, escríbelo en los comentarios. Declara con fe que hoy todo cambia, que las maldiciones se rompen, que las ataduras se deshacen, que la luz de Dios entra en cada área de tu vida. No es el momento de quedarse en silencio, es el momento de proclamar con autoridad lo que Dios ha decretado para ti. ¿Estás listo para entrar en esta batalla espiritual y recibir la victoria? Entonces prepárate, porque ahora nos sumergimos en el poder del salmo definitivo para romper maldiciones y ataduras. Cuando proclamamos un salmo con fe, no solo estamos repitiendo palabras, estamos activando una verdad eterna en nuestra vida. La palabra de Dios no es un conjunto de frases bonitas, es una llave que abre puertas en el mundo espiritual, es un escudo que nos protege, es una espada que corta toda obra del enemigo. Pero para que esta palabra sea efectiva en nuestra vida, debemos aplicarla con convicción, con entendimiento y con una disposición total a que Dios obre en nosotros. No basta con leerla, debemos declararla, vivirla y permitir que transforme cada aspecto de nuestro ser. Este salmo tiene un propósito claro: romper toda maldición, destruir toda atadura y cancelar cualquier obstáculo que haya sido puesto en tu vida por influencia del enemigo. Pero para que su poder se manifieste, es necesario que lo apliques correctamente. Hay personas que han proclamado la palabra sin ver resultados, porque lo han hecho sin fe, sin perseverancia o sin entender el verdadero peso de lo que están diciendo. Hoy quiero enseñarte cómo aplicar este salmo de manera que su poder se manifieste en tu vida de manera tangible. Lo primero que debes hacer es orar con fe y con autoridad. Muchas personas oran con duda, con temor, como si le estuvieran pidiendo a Dios algo imposible. Pero la Biblia dice en Mateo 21:22, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esto significa que cuando proclames este salmo, no lo hagas con miedo, no lo hagas como si fuera una posibilidad, sino como una realidad que ya está sucediendo. Declara con convicción que toda maldición se rompe, que toda atadura se deshace, que la luz de Dios entra en tu vida y elimina toda obra del enemigo. Uno de los testimonios más impactantes de la aplicación de este principio es el de una mujer que vivió años bajo una opresión espiritual sin saberlo. Desde pequeña, su vida estuvo marcada por el rechazo, la escasez y la enfermedad. Cada vez que intentaba avanzar, algo ocurría que la hacía retroceder. Relacionaba sus problemas con circunstancias de la vida, pero no entendía que había una raíz espiritual detrás de todo. Cuando aprendió sobre el poder de la palabra y comenzó a proclamar este salmo todos los días con fe, algo comenzó a cambiar. Al principio, no vio cambios inmediatos, pero decidió persistir, sabiendo que Dios es fiel. Día tras día, declaraba que toda maldición generacional era rota, que toda influencia de oscuridad era eliminada. Y con el tiempo, todo empezó a transformarse. Su salud mejoró, las puertas de bendición se abrieron y por primera vez en su vida sintió paz. Esto nos enseña algo muy importante. La persistencia en la palabra trae resultados. No basta con proclamar este salmo una vez y esperar un cambio instantáneo. La oración y la proclamación deben ser una práctica constante en nuestra vida. En Josué 1:8 Dios nos da una clave fundamental. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios nos dice claramente que debemos meditar en su palabra de día y de noche, porque cuando lo hacemos, el éxito y la victoria están asegurados. Si hoy estás enfrentando luchas, te animo a que hagas de este salmo parte de tu vida diaria. No permitas que sea una oración ocasional, sino una declaración continua de victoria sobre toda maldición. Otro aspecto crucial para aplicar este salmo correctamente es cerrar toda puerta al enemigo. Muchas veces queremos ver la liberación de Dios, pero seguimos participando en cosas que nos mantienen atados espiritualmente. El pecado, la falta de perdón, los lazos emocionales con personas tóxicas, el temor constante, la duda. Todo esto puede convertirse en una puerta abierta para que las maldiciones sigan operando en nuestra vida. La Biblia dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Esto significa que no podemos proclamar este salmo y al mismo tiempo seguir permitiendo cosas en nuestra vida que contradicen la voluntad de Dios. Si realmente quieres romper toda atadura, debes estar dispuesto a dejar todo aquello que no glorifica a Dios. Un caso impactante es el de un hombre que por años estuvo atrapado en un ciclo de fracaso. Cada vez que tenía una oportunidad de crecimiento, algo sucedía que lo destruía todo. Pasó de trabajo en trabajo sin encontrar estabilidad. Sus relaciones siempre terminaban mal y sentía una carga de opresión constante. Cuando aprendió sobre el poder de este salmo, comenzó a proclamarlo cada mañana, pero seguía sintiéndose bloqueado. Fue entonces cuando decidió pedirle al Espíritu Santo que le revelara qué estaba impidiendo su liberación completa. Dios le mostró que había resentimiento en su corazón, heridas del pasado que nunca había sanado. Decidió perdonar, decidió soltar todo lo que lo ataba emocionalmente, y en ese momento todo cambió. Las puertas que antes estaban cerradas comenzaron a abrirse, su vida financiera se restauró, y la paz que tanto había anhelado llegó a su vida. Esto nos muestra que la liberación no es solo cuestión de proclamar un salmo, sino de permitir que Dios transforme nuestro corazón. Si hay algo que está estorbando tu vida espiritual, entrégaselo a Dios hoy mismo. No permitas que nada te impida recibir la plenitud de su bendición. Dios quiere liberarte completamente, pero debes estar dispuesto a hacer tu parte. Finalmente, es fundamental que testifiques lo que Dios ha hecho en tu vida. La Biblia dice en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Cuando compartimos lo que Dios ha hecho, fortalecemos nuestra fe y la de los demás. Si has experimentado liberación a través de la palabra, no te quedes callado. Declara con valentía lo que Dios ha hecho en tu vida, porque tu testimonio puede ser la respuesta que alguien más está necesitando. Si en este momento sientes que Dios está obrando en ti, quiero que lo declares en los comentarios. Si has sentido que hay algo en tu vida que hoy debe romperse, dilo con fe. No dejes pasar este momento sin hacer una declaración de victoria. Escribe con autoridad que toda maldición es cancelada, que toda atadura se rompe, que el poder de Dios está actuando en tu vida en este preciso instante. Cuando proclamamos la palabra y testificamos lo que Dios está haciendo, estamos sellando nuestra victoria en el mundo espiritual. Así que no te quedes en silencio. Declara con fe que hoy es el día en que Dios cambia tu historia. Ahora que has aprendido cómo aplicar este salmo, prepárate para proclamarlo con una fe renovada. No será una repetición vacía, será un acto de guerra, una oración que desata la gloria de Dios sobre tu vida. Si estás listo para ver la mano de Dios moverse en tu vida, abre tu corazón, porque lo que viene a continuación es el momento en el que todo cambia. Cuando proclamamos este salmo, no lo hacemos como una simple oración, sino como un clamor que se eleva directamente al trono de Dios. Cada palabra que sale de nuestra boca tiene un peso en el mundo espiritual. No es un simple recitar, es un decreto, una afirmación de fe, una espada que corta toda maldición y rompe cada atadura que ha intentado retenernos. Dios ha prometido que su palabra no vuelve vacía, sino que cumple aquello para lo que fue enviada. Pero aquí es donde muchos fallan.
Esperan ver resultados sin verdaderamente creer en lo que están proclamando. Este salmo no es una fórmula mágica, sino un pacto con Dios, un compromiso con su verdad, un arma que solo es efectiva cuando se usa con fe genuina. Si hoy sientes que hay algo en tu vida que no avanza, si has visto puertas cerrarse una y otra vez, si has sentido que cargas con algo que no puedes explicar, entonces este salmo es para ti. Dios no quiere que vivas encadenado, no quiere que sigas atrapado en ciclos de fracaso y dolor. Hoy puedes ser libre, pero la decisión está en tus manos. ¿Estás listo para dar un paso de fe? ¿Estás listo para soltar lo que te ha estado atando y caminar en la libertad que Dios tiene para ti? No importa cuánto tiempo hayas estado luchando, no importa cuán fuerte parezca la opresión, el poder de Dios es mayor. Y este salmo es una llave que abre la puerta a esa libertad. Hay personas que han experimentado el poder de este salmo de una manera tan impactante que sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. Una mujer llevaba años lidiando con maldiciones generacionales sin siquiera saberlo. Todo en su vida parecía marcado por la derrota, en sus relaciones, en su trabajo, en su salud. No importaba cuánto se esforzara, siempre terminaba volviendo al mismo punto de dolor. Hasta que un día, después de escuchar un mensaje sobre el poder de la palabra de Dios, decidió aplicar este salmo con fe. Lo proclamó cada día, creyendo en cada palabra, aferrándose a la promesa de que Dios podía romper cualquier cadena. Y lo que pasó después fue una transformación absoluta. Las puertas comenzaron a abrirse, las relaciones dañadas fueron restauradas, la enfermedad que la aquejaba por años desapareció. Lo que parecía imposible, Dios lo hizo posible porque ella decidió creer. Este testimonio nos enseña algo crucial. Dios está dispuesto a obrar, pero Él no puede actuar en una vida donde no hay fe. La Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si proclamamos este salmo con incredulidad, si solo lo repetimos sin entender su poder, no veremos resultados. Pero cuando lo hacemos con convicción, con una fe firme, entonces el cielo se abre y Dios responde. Y quiero que pienses en esto: si Dios lo hizo con ella, ¿por qué no lo haría contigo? Él no hace acepción de personas. Si estás escuchando este mensaje hoy, es porque Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Si estás cansado de luchar, si has intentado todo y nada ha funcionado, quiero que te detengas un momento y te preguntes: ¿le he dado a Dios la oportunidad de obrar en mi vida? ¿He proclamado su palabra con fe o con duda? ¿He permitido que la verdad de Dios rompa cada mentira que el enemigo ha puesto en mi mente? Otro testimonio que quiero compartirte es el de un joven que vivió años en ataduras sin darse cuenta. Cada vez que intentaba avanzar, algo lo detenía. Se esforzaba en sus estudios, en su trabajo, en sus relaciones, pero siempre parecía haber un obstáculo invisible que le impedía progresar. Durante años sintió que algo lo estaba oprimiendo, pero no entendía qué era. Hasta que un día, en una conferencia como esta, alguien habló sobre el poder de proclamar la palabra de Dios sobre nuestra vida. Ese día, por primera vez, se aferró a este salmo y lo declaró con una fe que nunca antes había tenido. Lo proclamó en su casa, lo proclamó en su trabajo, lo proclamó cada mañana antes de salir. Y lo que sucedió fue asombroso. Los bloqueos que lo habían detenido por años comenzaron a desaparecer. Recibió oportunidades que nunca antes había imaginado. Su vida comenzó a cambiar de manera radical. Pero lo más importante no fueron las bendiciones externas, sino lo que pasó en su corazón. Por primera vez en su vida, experimentó una paz que no dependía de sus circunstancias, una certeza absoluta de que Dios estaba con él. Y esto es lo que quiero que entiendas. Cuando proclamas este salmo, no solo cambian tus circunstancias, cambia tu espíritu, cambia tu relación con Dios, cambia tu manera de ver la vida. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué necesitas que Dios haga en tu vida hoy? Porque lo que va a suceder a continuación no es un momento cualquiera, es un momento de transformación. No quiero que seas un simple espectador, quiero que seas un participante activo
En este mover de Dios, quiero que tomes este momento con la seriedad que merece, porque lo que proclamaremos juntos tiene el poder de cambiarlo todo. Si hay algo en tu vida que sientes que te ha retenido por demasiado tiempo, quiero que lo escribas en los comentarios. Quiero que declares con tu boca lo que Dios va a romper hoy. Porque cuando lo haces, estás sellando tu fe, estás declarando tu victoria, estás haciendo público que crees que Dios está obrando en este mismo instante. No permitas que el enemigo te robe la oportunidad de recibir tu liberación. Decláralo con fe, proclámalo con autoridad, porque cuando lo haces, estás dejando claro que no hay cadena que pueda resistirse al poder de Dios. Ahora es el momento. Si estás listo para ver el poder de Dios moverse en tu vida, abre tu corazón, deja que la fe se levante en ti. Porque cuando proclamemos juntos este salmo, algo va a romperse en el mundo espiritual. No es solo un momento de oración, es un momento de guerra, un momento de victoria. Si estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti, entonces prepárate, porque lo que sigue es el momento en el que Dios empieza a obrar en tu vida. Cuando proclamamos este salmo, estamos entrando en una batalla espiritual donde la victoria ya ha sido asegurada por el poder de Dios. Pero es fundamental que comprendamos que esta no es una simple repetición de palabras, sino una declaración de guerra contra toda cadena que nos ha mantenido atados. La Biblia dice en Jeremías 23:29, «No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra». Esta palabra es un fuego que consume toda obra del enemigo. Es un martillo que destruye las fortalezas que han sido levantadas en contra de tu vida. Cada vez que proclames este salmo, imagina cómo el fuego de Dios está quemando todo lo que el enemigo ha intentado establecer, cómo el martillo del Señor está destruyendo toda barrera que ha intentado detenerte. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios en la boca de alguien que cree en su poder absoluto. Pero aquí está la clave. Debes creerlo con todo tu corazón. Jesús nos enseñó en Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Dios nos ha dado la autoridad para hablarle a las montañas, para ordenarle a toda barrera que desaparezca, para proclamar libertad sobre nuestras vidas. Si hoy hay algo que sientes que ha estado oprimiéndote, que ha sido un obstáculo imposible de mover, quiero que lo declares con fe en los comentarios. Di con autoridad: toda maldición en mi vida es destruida, toda atadura es rota en el nombre de Jesús. Escríbelo, dilo en voz alta, porque cuando declaras la palabra de Dios con fe, estás participando en el milagro que Dios quiere hacer en tu vida. Hay personas que han vivido bajo maldiciones sin siquiera saberlo. Familias enteras donde el mismo ciclo se repite una y otra vez. Pobreza, enfermedad, rupturas, adicciones, muertes prematuras. Y la gente dice, es casualidad, es la vida, así han sido siempre las cosas. Pero lo que no saben es que en el mundo espiritual, el enemigo ha puesto cadenas que han pasado de generación en generación. Pero Dios no nos creó para vivir bajo maldición. Nos creó para vivir en bendición, en libertad, en victoria. Gálatas 3:13 nos recuerda: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Si Cristo ya pagó el precio, si ya llevó toda maldición sobre sí mismo, entonces tú no tienes por qué seguir cargando con lo que Él ya destruyó. Un testimonio poderoso de esto es el de un hombre que durante toda su vida experimentó la ruina financiera. No importaba cuánto trabajara, cuánto ahorrara, cuánto intentara prosperar, algo siempre lo hacía retroceder. Él creía en Dios, oraba, pero sentía que había algo que lo ataba. Un día, alguien le enseñó sobre el poder de la palabra y le habló de este salmo. Aprendió que no bastaba con pedir ayuda a Dios, tenía que ejercer la autoridad que Dios le había dado y proclamar su libertad. Comenzó a proclamar este salmo todos los días, lo escribió y lo pegó en las paredes de su casa, en su oficina, en su auto, y algo comenzó a cambiar. Oportunidades comenzaron a surgir.
Su negocio comenzó a florecer y por primera vez en su vida vio una estabilidad que jamás había conocido. Y quiero que pienses en esto. ¿Cuántas cosas en tu vida se han repetido por años? ¿Cuántas veces has sentido que algo te impide avanzar? ¿Cuántas veces has visto que cuando estás a punto de recibir una bendición, algo sucede y todo se derrumba? Eso no es casualidad. El enemigo ha trabajado en lo oculto para impedir que vivas la plenitud de lo que Dios tiene para ti. Pero hoy puedes decir basta. Hoy puedes proclamar con fe que todo lo que ha estado retenido se libera en el nombre de Jesús. Este salmo tiene el poder de romper no solo maldiciones familiares, sino también ataduras personales. Muchos han vivido con cadenas invisibles en su mente, con pensamientos que los limitan, con miedos que los paralizan, con inseguridades que los mantienen en un mismo lugar. Pero Dios no te ha llamado a la esclavitud, sino a la libertad. En 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo quiere romper esas ataduras en tu mente, quiere liberarte de todo pensamiento que no proviene de Dios. Si alguna vez has sentido que no eres suficiente, si alguna vez has sentido que no puedes lograr algo porque no eres lo suficientemente fuerte, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente capacitado, déjame decirte que esas son mentiras del enemigo. Dios ya te ha dado todo lo que necesitas para vivir en victoria, pero debes tomar esa verdad y hacerla tuya. Declara con autoridad: yo soy libre en el nombre de Jesús, yo soy más que vencedor, yo camino en la bendición de Dios. Escríbelo en los comentarios, dilo en voz alta, porque cuando proclamas la verdad de Dios sobre tu vida, el enemigo pierde poder. Ahora quiero que hagas algo. Tómate un momento para cerrar tus ojos y piensa en aquello que necesitas que Dios rompa en tu vida. ¿Es una cadena de escasez? ¿Es una atadura de miedo? ¿Es una maldición generacional que ha afectado a tu familia por años? Sea lo que sea, entrégaselo a Dios en este momento. Proclama que su palabra es suficiente para romperlo. Y si sientes que necesitas un acto de fe, escribe en los comentarios con tus propias palabras lo que estás proclamando hoy. Hazlo con fe, como si ya estuviera hecho. Porque lo que vamos a hacer a continuación no es solo un momento más. Este es el punto donde todo cambia. Este es el momento en que proclamarás el salmo, con la certeza de que cada palabra que salga de tu boca es un decreto en el mundo espiritual. Es un golpe directo contra toda obra del enemigo. Si estás listo para ver la mano de Dios moverse en tu vida, prepárate, porque lo que sigue es el momento en el que Dios empieza a obrar. Hay momentos en la vida en los que, a pesar de ser creyentes, todo comienza a derrumbarse. Las oraciones parecen no ser escuchadas, las respuestas nunca llegan, la esperanza comienza a desvanecerse y poco a poco, sin siquiera notarlo, la fe empieza a debilitarse. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez te has sentido como si Dios estuviera en silencio? ¿Como si las promesas que leíste en la Biblia fueran para todos menos para ti? No eres el único. Una mujer que había sido fiel a Dios durante años se encontró en un punto donde su vida parecía desmoronarse. Ella oraba, asistía a la iglesia, leía la palabra, pero de repente todo comenzó a salir mal. Su negocio empezó a fracasar, sus finanzas se desplomaron, su salud comenzó a deteriorarse y para colmo, las personas que más amaba se alejaron de ella. Al principio siguió orando con fe, pero con cada golpe que recibía, su confianza en Dios comenzó a debilitarse. Llegó a un punto en el que comenzó a preguntarse si todo lo que había creído era real o si simplemente había estado perdiendo el tiempo. Si Dios realmente me ama, ¿por qué me está dejando pasar por estos?, pensó. Pero lo que ella no sabía era que su lucha no era contra las circunstancias, sino contra algo que estaba operando en lo espiritual. Efesios 6:12 nos dice claramente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta mujer estaba siendo atacada sin saberlo. Y lo peor es que, al dudar de Dios, al cuestionar su poder, al dejar de proclamar la verdad de su palabra,
estaba abriendo la puerta para que el enemigo tuviera más control sobre su vida. El enemigo sabe que su mayor victoria no es hacer que sufras, sino hacer que pierdas la fe. Porque en el momento en que dejas de creer en las promesas de Dios, dejas de aferrarte a su palabra, dejas de proclamar su verdad sobre tu vida, es cuando Él gana terreno. La Biblia nos advierte sobre esto en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no puede destruirte si sigues firme en Dios, pero si logras dudar, si logra hacer que te rindas, si logra convencerte de que Dios no está contigo, entonces poco a poco empezará a desmoronar cada área de tu vida. Esa mujer llegó a un punto en el que dejó de orar. Le pareció inútil. No veía cambios, no veía respuesta, y empezó a conformarse con su situación. Tal vez así tiene que ser mi vida, pensó. Pero lo que no sabía es que el enemigo ya no solo estaba robándole sus bendiciones, sino que ahora le estaba robando su identidad, su confianza en Dios, su fe. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así? ¿Cuántos han llegado a un punto donde simplemente han aceptado la derrota? Pero déjame decirte algo, Dios nunca se ha rendido contigo. Aunque ella había dejado de orar, aunque había permitido que su fe se apagara, Dios nunca dejó de llamarla, nunca dejó de buscarla, nunca dejó de esperarla. Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nunca abandona a sus hijos, pero Él espera que sus hijos vuelvan a Él con fe. Hasta que un día, en su desesperación, ella recordó un pasaje que había leído muchas veces, pero que nunca había proclamado con verdadera autoridad. Era el salmo que estamos viendo hoy, un salmo que tiene el poder de romper toda maldición y atadura. Por primera vez en meses, lo proclamó con convicción, con el poco de fe que le quedaba. Al principio no sintió nada, pero no dejó de hacerlo. Día tras día comenzó a proclamarlo, comenzó a orar con autoridad, comenzó a recordar que el Dios que había leído en la Biblia era el mismo Dios que estaba con ella en ese momento. Y algo empezó a cambiar. La carga en su espíritu comenzó a levantarse, su mente se aclaró, la desesperanza comenzó a desaparecer. Poco a poco, las oportunidades empezaron a regresar. Las personas que se habían alejado volvieron a buscarla. Su salud mejoró y, lo más importante, su fe se fortaleció más que nunca. Pero lo más impactante de su historia no fue solo su restauración, sino lo que Dios le mostró a través de esa prueba. Ella entendió que su situación no era simplemente una mala racha, sino una guerra espiritual donde el enemigo había intentado robarle su fe. Y lo mismo pasa con muchos de ustedes. No es casualidad que hayas estado pasando por tantos ataques. No es casualidad que las cosas no avancen. No es casualidad que el enemigo haya intentado hacerte dudar. Pero hoy es el día en que esa opresión se rompe. Hoy es el día en que proclamas la verdad de Dios sobre tu vida y decides recuperar todo lo que el enemigo intentó arrebatarte. Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Cuando proclamas la palabra de Dios, las maldiciones se rompen, las ataduras caen y la victoria es asegurada. Hoy es el día en que